Bueno, quienes habla les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. Yo soy ingeniero colegiado, habilitado, soy ingeniero metalurgista. Cuento con una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Actualmente soy auditor del MINTRA, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Soy evaluador también de competencias laborales, acreditado por el mismo MINTRA. Soy instructor de la metodología ICANN, de la metodología Boctay. He trabajado en algunas minas, como ustedes verán, y en realidad mis servicios lo brindo para cualquier empresa de cualquier sector económico e industrial a nivel nacional, ¿no? Soy de la ciudad de Trujillo y bueno, vengo a poner lo mejor de mí para explicarte el tema. Depende de ti si quieres sacarle provecho preguntando. De lo contrario, por favor, anota lo que se te va a indicar. Para hablar del SSTR tenemos que tener una base legal, pues, ¿no? Recuerda de que todo lo que se te habla, se te imparte en las redes sociales, tiene que tener un sustento. De lo contrario, pues, la información no sería objetiva, sino subjetiva. Estarías escuchando tú la opinión de alguien, la perspectiva de alguien. Y en opinión y perspectiva hay muchas opiniones y perspectivas, porque no toda la gente opina o ve lo mismo, ¿no? En cambio, cuando alguien te habla en base a fundamento una ley, la ley sí es objetiva, significa que tú lo vas a encontrar la ley en cualquier parte, ¿no? Ahora, la interpretación que se haga de la ley, lógico, varía, pero se toma como base lo indicado por la ley. No tenemos en este caso la ley 26750, 26790, que es la ley de modernización del Seguro Social en salud. Tenemos el Decreto Supremo 009 del año 97 SA, que es el reglamento de la ley de la modernización de la Seguridad Social en salud. Tenemos el Decreto Supremo 003 del año 98 SA, que nos habla de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos el Decreto Supremo 008 del año 2022. Este Decreto Supremo es muy importante, presta atención a estos decretos supremos, que actualiza el anexo 5. ¿Qué significa? Que en este decreto 00398 ya existía el anexo 5. El anexo 5 existía con 200 actividades consideradas de alto riesgo. Cuando se actualiza este anexo 5 a través de este decreto supremo en el año 2022, esas 200 actividades que se consideraban alto riesgo fueron aumentadas en 70 actividades más. Es decir, en la actualidad hay un promedio de 270 actividades que son consideradas de alto riesgo, ¿no? Que se actualiza, que actualiza el anexo 5 del reglamento de la ley 26790, ¿no? Aprobado por el decreto supremo 009 del año 97. Después tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias. Tenemos el Decreto Supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la ley 29783 y modificatorias, y con Decreto Supremo 019 de 2006, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Mira, toda esta documentación que yo te he mencionado, a mí me sirve como base para resumirla y sacar una ponencia y explicártelo, ¿no? Este es el fundamento legal. Ahora, introducción. Si nosotros hablamos de los accidentes, los accidentes son situaciones no deseadas que se presentan de forma súbita, súbita. Súbita significa que no te avisan, pues nadie tiene programado un accidente, ¿no? Que se presentan de forma súbita y que pueden ocasionar una perturbación o una perturbación funcional o una lesión o un daño a la persona. La última definición de la ISO 45001, que es la norma internacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, accidente está enfocado al daño exclusivo a una persona. Puede ser accidente ambiental, pero la ISO 45000 no lo toma un derrame, por ejemplo, de hidrocarburo como accidente. Nosotros sabemos que pueden ser los accidentes también ambientales, pero más que todo están enfocados al daño a la persona, ¿ya? Entonces es muy importante eso aclarar.
Accidentes puedes tener tú en tu casa, subiendo las escaleras, bajando las escaleras, cocinando, picando la cebolla, te puedes cortar tu dedo con el cuchillo, te puedes quemar con la llama de tu cocina, puede haber una explosión con el balón de gas. Accidente puedes tener incluso con un desarmador, un martillo, ¿no? Pueden presentarse un sinnúmero de situaciones que nadie las desea en tu casa estamos hablando, ¿ya? Pero el SCTR es un seguro que no te protege con lo que te pasa en tu casa, pues. El SCTR es un seguro que te protege de las situaciones no deseadas, de los daños y lesiones que a ti te ocasiona un accidente que es producto de una actividad que tú lo desarrollas en el trabajo. El SCTR es netamente para el trabajo. Si tú te cortas, te caes en tu casa, el SCTR no te lo cubre, ¿ya? A lo que voy es lo siguiente, si tú en tu casa te puedes lesionar, te puedes lastimar, como tú habrás visto, en el trabajo con las actividades que tú desarrollas y sin necesidad de hacer esas actividades, porque el hecho de que tú estés ya en un lugar de alto riesgo ya es una exposición, ¿no? Estás en una oficina, de repente sentado o sentada, y también se pueden presentar situaciones que nadie las desea, ¿correcto? Entonces, estas situaciones, tanto de accidentes como de enfermedades, porque el seguro te cubre dos. Yo siempre digo tres cosas que tú puedes hacer en el trabajo. En el trabajo, tú te puedes enfermar, recuerda que te puedes enfermar, en el trabajo tú te puedes accidentar y dependiendo la severidad del accidente puede ser incapacitante o puede ser mortal. Y la tercera opción es que tú sigas los lineamientos y los estándares y procedimientos de la empresa para salvaguardar tu integridad y regresar a tu casa sano y salvo. Tienes tres opciones. ¿Cuál te convenga más? Eso ya depende de ti, incluso yo no, tampoco no te puedo decir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final un accidente o una situación no deseada, el único que lo desencadena es el trabajador. ¿Y por qué lo digo el único? Porque el trabajador es el que ejecuta la acción y quien decide de hacerlo de esa manera o no. Las empresas tienen una responsabilidad, pero tienen una responsabilidad parcial. Tú puedes estar en una empresa que de repente no está comprometida con la seguridad, pero si tú tienes criterio y tienes cultura de seguridad y te gusta seguir los lineamientos, así no los haya, el criterio común a nosotros nos impulsa a realizar o ejecutar una acción que nos va a salvaguardar de algo negativo. Pero cuando las personas pues somos reacias, tenemos malos hábitos, no tenemos cultura, pues lamentablemente las situaciones que pasen van a ser inevitables. Nadie desea que te accidentes, nadie desea que te enfermes, pero la decisión lamentablemente muchas veces lo desencadena el factor humano. Nosotros observamos muchos accidentes de tránsito en las carreteras a nivel nacional, ¿no? Uno de los dos vehículos tuvo que invadir el carril contrario. Accidente de tránsito, desencadenado por el factor humano. Te distrajiste mirando el celular, dormiste, te quedaste dormido, no descansaste bien o estuviste bajo los efectos del alcohol. Entonces, hay muchas circunstancias en el cual uno puede verse perjudicado en el trabajo. Justamente para esas lesiones y esas situaciones no deseadas está el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ya? O más conocido como SCTR. Recuerda de que el seguro es un control frente a estas situaciones no deseadas de accidentes y enfermedades, pero a diferencia de un control que te va a avisar, que te va a evitar o te va a prevenir, los STR, los seguros, es decir, el seguro de vida ley, el STR y otros seguros, son netamente controles reactivos, no son controles preventivos, porque ningún seguro que tú tengas te va a coberturar si antes a ti no te pasa una lesión o no te enfermas. Es así de simple. El negocio de las aseguradoras es cobrar por un seguro que al final ellos esperan de que a ti nunca te pase algo para que puedan de una u otra forma, pues, ellos quedarse con el dinero que tú has aportado sin desembolsar ni un sol. Ese es el negocio de toda aseguradora. Yo te cobro por un seguro
pero espero que a ti nunca te pase nada, no porque ellos te lo desean, no porque tú les caigas bien y porque deseen tu bien, sino que recuerda de que un accidente o una enfermedad para la aseguradora, ¿qué representa? Representa un desembolso económico. Entonces, si tú eres una empresa que cobra por un seguro, tu mejor negocio va a ser cobrar por el seguro y no desembolsar ni un sol. Pero para que no logres desembolsar ni un sol, nadie tendría que accidentarse ni nadie tendría que enfermarse, ¿verdad? Es así de simple. IST presenta ¿qué son los accidentes del trabajo? La ley 16.744 establece que un accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Pero, ¿qué entendemos por a causa o con ocasión del trabajo? Ejemplo 1. Un trabajador del área administrativa sufre una lesión al caer mientras buscaba archivadores en una bodega. ¿Es a causa o con ocasión del trabajo? Ejemplo 2. Un soldador sufre una lesión cuando corta pasto por la instrucción directa de su jefatura. ¿Es a causa o con ocasión del trabajo? El primer ejemplo es un accidente a causa del trabajo, ya que la actividad que realizaba el trabajador es parte de sus funciones. El segundo ejemplo también es un accidente a causa del trabajo, porque la actividad que realizaba el trabajador, si bien no es parte de las funciones de su cargo, su jefatura le solicitó hacerlo, modificando sus funciones. En cambio, si un trabajador se accidenta cuando va a buscar un café o un trabajador resbala y se lesiona cuando va saliendo del baño, son accidentes con ocasión del trabajo, ya que a pesar de que no ocurrieron cuando el trabajador se encontraba cumpliendo sus funciones, existe una relación al menos indirecta con dichas labores, ya que el trabajador está satisfaciendo una necesidad fisiológica. Entonces, los accidentes a causa del trabajo son aquellos en que existe una relación de causalidad directa con las funciones que debe cumplir el trabajador, mientras que los accidentes ocurridos con ocasión del trabajo son aquellos en que existe una relación de causalidad indirecta con el trabajo. Recomendaciones para prevenir los accidentes del trabajo. 1. Antes de realizar un trabajo, analicemos la forma más segura de hacerlo y no asumamos riesgos que podrían generar un accidente. 2. Sigamos siempre las instrucciones y procedimientos. Si no sabemos, es importante preguntar. 3. Si vemos a un compañero de trabajo realizando acciones inseguras o en riesgo de sufrir un accidente, debemos prevenirlo y mostrarle la manera segura de realizar la acción. 4. Mantengamos nuestras áreas de trabajo y herramientas limpias y ordenadas. 5. Utilicemos herramientas en buen estado y adecuadas para el trabajo que debemos realizar. 6. Respetemos las señalizaciones y utilicemos los equipos de protección personal. 7. Operemos solo los equipos que estamos autorizados para utilizar. 8. Informemos a los supervisores toda condición que pudiera producir un accidente. 9. Cuando un compañero de trabajo nos muestra que estamos haciendo una tarea mal y que podemos accidentarnos por esto, escuchémoslo y apliquemos sus consejos. 10. Mantengámonos concentrados en el trabajo
Evitemos distraer y bromear a compañeros. 11. Mantengámonos alejados de operaciones donde no participemos. 12. Generemos conversaciones sobre prevención con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué perdemos ante un accidente? Observa lo que perdemos nosotros ante un accidente. Perdemos tiempo, ojo. ¿Qué más perdemos? Perdemos dinero y también perdemos salud, ¿no? El tiempo y la salud lo pierde el trabajador, el dinero lo pierde también la empresa. Entonces, date cuenta que un accidente o una enfermedad puede ocasionar impactos negativos en una organización. En la empresa donde yo estoy, por ejemplo, ¿por qué no nos convienen los accidentes? Porque un accidente, una enfermedad, ocasiona la caída de nuestros indicadores y cuando nosotros queremos postular para otra obra, lo primero que nos evalúan son nuestros indicadores, la situación que nosotros hemos tenido frente a los accidentes e incidentes y créeme que esa es una nota negativa para poder ser seleccionado. Es decir, impacta desde la imagen reputacional de una empresa. Por eso las empresas no quieren o no les conviene que la gente se accidente, no porque realmente, pues, digámoslo así, tú les importes, ¿no? Porque al final el gerente no es tu familia y tú no eres familia del gerente, pero la gerencia, el directorio cuida su reputación, ¿no? Entonces, más allá que sea lógico una obligación moral y ética cuidar al trabajador, eso es desde el punto de vista empresarial, pero desde el punto de vista, pues, de tu familia lo ve de otra manera, porque si bien es cierto, tú tienes un seguro que retribuye económicamente una lesión o una enfermedad, pero para las personas que te aman, para tus seres queridos, tú eres irreemplazable, pero para la empresa sí eres reemplazable. Esa es la gran diferencia. Entonces, tu accidente o tu enfermedad ocasiona un impacto no solamente en la empresa, sino también en tu familia, en tu entorno laboral no solamente, sino en tu entorno social y familiar, ¿no? Eso es lo que perdemos con un accidente o una enfermedad. Sectores de mayor ocurrencia de accidente. ¿Cuáles son estos sectores? En realidad son todos los sectores. En todos lados ocurre accidente. Como te repito, hasta en tu casa tú también te accidentas. Pero de acuerdo a las estadísticas, los sectores que mayor ocasionan situaciones de siniestralidad, por ejemplo, son el sector manufactura, ¿no? Las fábricas, ¿no? Eh, También tenemos en el sector inmobiliaria, empresarial y de alquiler, en el sector construcción y en el sector de minas y canteras, como ustedes lo verán, ¿no? En realidad son en todas, solamente que estas de repente son las más relevantes para el ministerio, ¿correcto? El 28% representan para el sector manufactura, el 16% de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, el 13% del sector construcción y tenemos el 8%, perdón, para minas y canteras. Ahora tú verás por qué en las minas y en las canteras tenemos un 8%. Si supuestamente una mina engendra unos peligros muy, muy elevados. La respuesta es bien sencilla. Así como la mina tiene peligros muy altos, tiene estándares de seguridad también altos que hace que las personas que supuestamente se contraten tengan experiencia, capacitación y que sepan de una u otra manera trabajar con seguridad, a diferencia de otros sectores económicos que no vemos eso de ahí, ¿correcto? Si tienes alguna pregunta, hazla, por favor, hazla. Formas de accidentes de trabajo más comunes, las que más se registran mayormente en las empresas, por ejemplo, tenemos los golpes por objetos, caídas a nivel, lesiones por sobreesfuerzo. Lesiones por sobreesfuerzo significa cuando levantas peso demasiado y te terminas lesionando la columna, ¿no? Todo lo que te he mencionado representa el 51% de los accidentes notificados, ¿no? Al ministerio.
Después tenemos los choques, los contactos con químicos, las caídas a distinto nivel, representan un 18% y más, ¿no? Entonces son algunas, lógico, de las estadísticas que se mapean de las situaciones o acontecimientos que suelen presentarse pues en diferentes empresas, ¿correcto? Los eventos notificados por año, desde el año 2011 hasta el año 2018, ¿no? Observamos que nosotros tenemos 138.914 accidentes notificados. ¿Qué significa notificados? Que las empresas avisan de lo que ha sucedido, ¿no? No exactamente las empresas, porque recuerda de que los accidentes incapacitantes y las enfermedades diagnosticadas lo reporta el centro asistencial de salud, sea la clínica o el hospital. Pero los accidentes mortales y los incidentes peligrosos lo reporta el empleador, ¿no? En este caso, se está notificando de los accidentes, asumo que estos son los accidentes, que se han presentado en donde las personas no han fallecido, sino han tenido lesiones, ¿no? Por decirlo así. ¿Correcto? Entonces tenemos 138.914 notificaciones desde el año 2011 hasta el año 2018, de los cuales tenemos en total un 4% que pertenecen a los incidentes peligrosos y un 96% que representan a los accidentes de trabajo. Los accidentes no mortales, por eso digo incapacitantes no mortales, significa que la persona ha sobrevivido, representa un 95% y los accidentes mortales representan solamente un 1%, ¿no? Aproximadamente las estadísticas nos dicen que son 45 accidentes no mortales por día en todo este transcurso de año, un accidente mortal por cada 2 días y 2 incidentes peligrosos por día, ¿no? Este es en la estadística del 2011 al 2018. Después tenemos los eventos notificados, en este caso, por año, desde el año 2011 hasta el año 2018, por ejemplo, ¿no? En un total de 17.017 empresas que notificaron. En este caso tenemos los incidentes peligrosos que están con el color azul, los accidentes de trabajo no mortales que están con el color, en este caso, es un color medio, un rojo bajo lo veo yo, como naranja. Luego tenemos los accidentes mortales con fallecimiento, ¿no? Y tenemos un total, ¿no? Desde el año 2011 hasta el año 2018, por ejemplo, ¿correcto? Luego tenemos el número de trabajadores pertenecientes a la PEA. ¿Qué cosa es la PEA? La población económicamente activa. La PEA, o sea, la población económicamente activa es las personas que ya están trabajando y ya producen un dinero, ¿no? Desde un adolescente, por ejemplo, que puede estar ya trabajando como cobrador de combi, ¿no? Y percibe un dinero. A eso se refiere PEA. Desde el año 2011 también hasta el año 2018, con respecto a los números de accidentes mortales y accidentes no mortales, recuerden de que los accidentes no mortales están los incapacitantes, ¿no? Aquí están las personas lesionadas, las personas mutiladas también, ¿no? Porque la mutilación significa la pérdida de algún miembro del cuerpo, pero eso no significa que estés muerto, ¿no? Sigues vivo, pero sin brazos, sigues vivo, pero sin piernas, sigues vivo, pero sin dedos, ¿no? Algo así. Luego tenemos los costos por salarios, por horas hombres perdidas que se dan, ¿no? Que se han venido dando, porque un accidente lógico y una enfermedad representa horas perdidas, representan pérdidas económicas para las empresas, porque afectan directamente pues a la producción. Estos afectan a la producción. Un accidente va a hacer de que la producción se paralice, porque todo se paraliza, hasta la investigación. Y al paralizar una producción, tú estás ocasionando un atraso en la entrega del servicio del producto, que muchas veces ese atraso está ligado a una penalidad por parte de la otra empresa que tenía que recibir tu producto o tu servicio. Se ha dado los casos. Yo he estado en empresas en donde nos cobraban penalidades por atrasarnos, ¿no? Por mandar tarde, por ejemplo, el producto. Un producto mayormente se puede llegar tarde por X motivos, ¿no? De repente los insumos no hay,
o no llegaron a tiempo los insumos y, lógico, los accidentes que paralizan la producción, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos los costos por salarios también perdidos promedios que se suelen dar con SCTR y sin SCTR, sin seguro, ¿no? Entonces, muy importante tenerlos en cuenta con respecto a esos puntos. Los costos por auxilio funerario, ¿no? Los costos por auxilio funerario. En el año 2017 un costo por auxilio funerario de 2.070 soles. Aquí está implicado los servicios funerarios, los costos por nicho perpetuo, sepultura, cremación, gastos de capilla ardiente, carroza, cochas de flores, trámites y preparación del cadáver, ¿no? Los accidentes mortales tienen un costo, en este caso, y en este caso los auxilios funerarios con el SSTR constituyeron un 73,2%, ¿no? Y sin SSTR un 26,8%. Es importante, señores, trabajar con los seguros, porque como repito, un seguro no te va a prevenir un accidente, no. El seguro lo que hace es disminuir o mitigar la severidad del impacto que ocasiona el accidente, ¿no? En este caso, un seguro disminuye el impacto económico que tu accidente o tu enfermedad o tu muerte puede ocasionar a tu familia, porque se supone que el trabajador es el sostén económico de la familia. Entonces, si el trabajador fallece, tu familia supuestamente quedaría desamparada porque su sustento económico falleció. Ante ese desamparo es que justamente el SCTR entra a tallar, ¿no? Para aminorar el impacto o los problemas económicos que se pueden acarrear producto del fallecimiento del titular, es que a la familia, se le da una indemnización para que pueda llevar esos momentos difíciles, ¿no? Ya no solamente pues con el dolor de la pérdida de su ser querido, sino también con las preocupaciones que se pueden acarrear los gastos, los costos que se vienen, ¿no? A eso significa que los seguros son, en este caso, controles reactivos que sirven para aminorar el impacto económico que puede generar tu accidente o tu enfermedad. Hasta aquí me están comprendiendo, si por favor me podrían contestar. ¿Me comprenden? Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Ingeniero, Perfecto. sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, Sí, continuamos. Ingeniero. Si la gente está Oiga, comprendiendo, si la gente comprende, significa que los mensajes están siendo claros y tú inteligentemente estás sacando provecho de la exposición, porque hay gente que solamente paga y se conecta, ¿no? O sea, acá tú estás invirtiendo más que dinero, tú estás ingeniero, una consulta. invirtiendo tu tiempo. Adelante. Una ingeniero. consulta. En Sí, tiene que cuestión ser. del CCTR, cuando digamos muere una persona efectiva, ¿varía en algo en los cargos que tiene el personal que ha muerto? Varía, ¿cómo? No, no le entiendo la pregunta. Cuando O dice sea, varía, digamos, ¿cómo? o sea, quiero entender más o menos eso, ¿no? Digamos, si es un operario, digamos, un ayudante, ¿no? Y ese ayudante muere, pues el CTR de él sigue siendo el mismo costo que, digamos, fuera un, no sé, un ingeniero o un operario de una maquinaria pesada. Es el mismo, es el mismo. Ahora, hay SSTR, es lógico que por la actividad que tú realizas puede variar el costo, ¿no? Hay un SSTR que cuando tú realizas una actividad, por ejemplo, con trabajos con materiales radioactivos, tiene un costo más elevado. ¿Y por qué más elevado? Porque la exposición a una radiación podría desencadenar no solamente una enfermedad, sino la muerte. Entonces, la probabilidad es más alta y al ser más alta, el costo es más alto. Si tú tienes la necesidad de entrar a una mina subterránea, a un socavón, a un túnel, el SCTR tiene un costo más elevado que el SCTR en superficie. ¿Y por qué? Porque las probabilidades de que suceda algo, ya sea accidente o enfermedad, son más altas en una mina subterránea que en este caso en un trabajo superficial. Va a depender de la actividad, ¿no? Pero si las dos personas están en el mismo entorno, tanto el SCTR del ingeniero como el SCTR del peón tienen el mismo costo. El costo del SCTR no es en función
del cargo de la persona que tú le estás comprando, sino está en función de la actividad, del entorno en donde va a desempeñar su trabajo, ¿ya? Es así. Continuamos. Claro, ingeniero. Tenemos los costos de pagos de indemnizaciones, imagínate. Las indemnizaciones también son fuertes, señores, ¿no? Y sobre todo cuando las empresas no tienen seguros, hay una indemnización pues que tiene que asumir el empleador, ¿no? Es una indemnización solidaria, se le conoce, ¿no? Para eso nosotros compramos con el seguro, para no vernos envueltos en estos impactos económicos que pueden acarrear, ¿no? Valoración económica en este caso de los accidentes, en el año 2017, ¿ya? Tenemos acá la lista de las indemnizaciones, las multas, los salarios perdidos, los pagos a los médicos y el auxilio funerario. Todo esto son costos, ya se traduce en costos. Es por eso que a la sociedad, a la empresa, sobre todo a tu familia y a ti, no les convienen los accidentes, ¿no? A lo menos para las empresas formales, es decir, ¿no? Si es una empresa formal, tú te alineas a la ley y lógico, tú tienes que de una u otra forma salvaguardar tus intereses como organización. Pero las empresas informales, por decirlos así, o las empresas ilegales, no les interesa pues la vida de sus trabajadores, ¿no? Mucho menos el cuidado del medio ambiente. Entonces ellos no toman de importancia que su personal tenga un seguro, pero las empresas formales sí, porque nosotros sabemos de que producto de la actividad que se desarrolla puede desencadenarse un efecto dañino que se traduce en accidente o un efecto nocivo para el medio ambiente que se traduce en contaminación, ¿no? En contaminación. Por más buena que sea la empresa, las probabilidades siempre se dan porque tú ejecutas el trabajo, ¿correcto? Ya que estamos viendo, pues, prácticamente de que lo que se ha gastado en indemnizaciones prácticamente es un porcentaje considerable del Producto Bruto Interno, ¿no? El PBI del país es como la caja chica que tiene el Estado para solventar los gastos, ¿no? El Estado solventa gastos como pago de profesores, de policías, pago a los ministerios, obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese dinero que tiene el Estado y que le sirve para solventar esos gastos proviene del PBI. Y el PBI es el Producto Bruto Interno que está solventado, en este caso también por una gran parte por los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos, ¿no? Y otras cosas más como la venta de nuestros minerales, por ejemplo, al extranjero, etcétera. De todo eso percibe, lógico, los impuestos el Estado y tiene el dinero para poder solventar los gastos de los diferentes ministerios, el pago de trabajadores públicos, etcétera, ¿no? Escuchemos esta versión, por favor. Hemos tenido un caso en el cual un trabajador sufrió un accidente severo. Líder Grupo Constructor es una empresa inmobiliaria que construye sus propios proyectos. El sector de la construcción es un sector de altísimo riesgo, por lo tanto requerimos un seguro para poder darle la tranquilidad a nuestros cientos de trabajadores de que en el caso eventual que puedan sufrir un inesperado accidente, ellos puedan ser atendidos con el seguro. Adicional a la cobertura del seguro, tanto por accidente como pensión, tenemos un valor agregado que nosotros lo valoramos mucho y son las capacitaciones especializadas que nos brinda el seguro complementario mediante el programa Protege. Contamos con un excelente programa de capacitación, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de operarios. Asimismo, podemos hacer consultas de nivel técnico y legal relacionados con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Si bien a lo largo del año ya tenemos trabajadas más de 800.000 horas hombre, a pesar de nuestros altos estándares de seguridad, nosotros no podemos controlar todos los riesgos. Hemos tenido un caso en el cual un trabajador sufrió un accidente severo. Felizmente contábamos con el seguro complementario de trabajo de riesgo, el cual atendió todas las necesidades que el trabajador requería para salvaguardar su salud.
Recomiendo a todas las empresas contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo para la tranquilidad de sus trabajadores. Entonces, ante nosotros, la pregunta, ¿qué cosa es un SCTR? Dice, es el seguro obligatorio que otorga prestaciones de salud y prestaciones económicas. ¿Qué significa prestaciones de salud? Si a ti te diagnostican una enfermedad producto de la actividad que tú venías desempeñando, esa enfermedad acarrea un tratamiento médico, ¿no es cierto? A eso significa las prestaciones de salud. Prestaciones económicas. Si tú sufres un accidente, producto de ese accidente va a generar un gasto. Si tú sufres un accidente mortal, va a haber una indemnización. A eso se, se refiere a las prestaciones económicas, ¿no? Entonces, ese seguro obligatorio que otorga prestaciones de salud y prestaciones económicas por accidentes de trabajo de alto riesgo y enfermedades profesionales a los trabajadores que colaboran en centros de trabajo en los que se desarrollan actividades consideradas de alto riesgo por la ley, ¿no? Consideradas de alto riesgo por la ley. Ahora la pregunta, ¿qué cosa será una actividad de alto riesgo? Porque para mí puedo tener un concepto de actividad de alto riesgo, pero de repente el fiscalizador tiene otro concepto de alto riesgo. Para evitar ese tipo de controversias, porque no todos vemos lo mismo, no todos percibimos lo mismo, hay un estándar. Y ese estándar significa una lista de actividades que ya están normados y estandarizados y que te dicen que cuando tu empresa realiza ese tipo de actividad, tu empresa está automáticamente obligada a comprar o adquirir un seguro denominado el CCTR. Es un seguro obligatorio creado en el año 97, en 1997, por la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790, que otorga prestaciones por accidentes de trabajo, ¿correcto? Y enfermedades ocupacionales. Entonces, las personas que trabajaron antes del año 97, 96, 95, 94, se accidentaban o se enfermaban y no tenían un respaldo. Observen ahí, porque esto a partir de 1997 recién comenzó a darse, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta las situaciones que se desencadenan o se dan frente a este SCTR. ¿Qué es el SCTR? El seguro complementario de trabajo de riesgo es un seguro obligatorio especial que brinda cobertura para atenciones médicas y prestaciones económicas e indemnización y pensiones a trabajadores que realicen actividades consideradas por la ley como alto riesgo conforme al anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA. ¿Cuáles son las coberturas del SCTR? Pensión de sobrevivencia. En caso de fallecimiento del asegurado a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Pensión de invalidez. Las pensiones serán calculadas considerando el grado de incapacidad del asegurado. Invalidez temporal. Ofrecemos una pensión mensual al asegurado de acuerdo al grado total o parcial de la invalidez que padezca, hasta el mes que se produzca su recuperación. Gastos de sepelio. Otorga cobertura vía reembolso para los gastos de sepelio en caso de fallecimiento del asegurado como consecuencia inmediata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Protege a tus trabajadores con el SCTR obligatorio y capacítalos para prevenir riesgos. Adquiere tu SCTR en la Copac Posible, Jirón Miguel Grau 552 o comunícate al número 9708 44173. Nuevas actividades comprendidas en el SCTR. Esto es muy importante porque, como tú sabrás, para que la persona o el empleador, mejor dicho, pueda adquirir o esté obligado a adquirir el SCTR,
la actividad de la empresa tiene que estar notificado dentro del anexo 5 del decreto supremo 003 del año 97, cuando salió el SCTR. En ese anexo, cada actividad está representada por un SIU. Yo te voy a explicar qué cosa es un SIU. Cuando nos indican nuevas actividades comprendidas en el SCTR, significa que con el nuevo decreto supremo 008 del año 2022, se han agregado nuevas actividades. Anteriormente eran 200, ahora son 270, es decir, 70 actividades más. Por ejemplo, ¿tú sabías que los servicios veterinarios implican tener ese CTR? Es decir, todas las personas que trabajan en una veterinaria, o los veterinarios, los ayudantes, las personas que bañan a los animales, a los perritos, a los gatos, ellos tienen que contar con un SCTR, porque la actividad veterinaria se considera una actividad de alto riesgo y está dentro de esta lista. ¿Y por qué, ingeniero? Porque lógico, si tú estás bañando a un perro, a un gato, tú podrías sufrir, en este caso, el ataque de estos animales, pero por supuesto que sí. Recuerda que el animal tiene instintos y no se puede predecir de buenas a primeras que no te va a suceder nada. Lo mismo también sucede con respecto a los servicios odontológicos. Todas las personas que trabajan en servicios odontológicos, ya sean técnicos, doctores, ayudantes, enfermeras, tienen que contar con un SCTR por las situaciones que, como trabajan en este caso curando los dientes, ellos se pueden exponer a enfermedades porque hay mucho flujo de sangre, recuérdalo eso, ¿no? Y otras actividades que yo te recomendaría que revises ese decreto supremo para ver si se encuentra la actividad de tu empresa que realmente está desarrollando, ¿no? Entonces tenemos acá lo siguiente. Miren, observen acá. Esto es muy importante. Dice, el SCTR, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? En el año 98, dice, el SCTR otorga cobertura tanto de salud y pensión. Ya te expliqué por qué de salud frente a una enfermedad. De pensión significa una cobertura económica. La pensión puede ser vitalicia, dependiendo de la característica de tu accidente, o puede ser también una pensión puntual, ¿no? Estamos hablando de dinero, por accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales. Todas aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo están obligadas a contratar el SCTR para sus trabajadores, ¿ya? En el anexo 5 del Decreto Supremo 009 del año 97 SA, puedes encontrar el detalle de actividades categorizadas como de alto riesgo. O sea, esto de actividades que se categorizan como de alto riesgo, esto estaba en el anexo 5 del Decreto 009 del año 97. Si no sabes si tu empresa podría realizar actividades de riesgo, te recomendamos encontrar el SIU. Este SIU que tú estás viendo acá es importantísimo. Así como las empresas tienen un RUC, un registro único del contribuyente, que tiene aproximadamente 11 dígitos, el SIU, el SIU viene a ser un código, ¿ya? Que tiene 4 dígitos, ¿ya? Esto lo puedes encontrar en la ficha de la SUNAT. El SIU es el giro del negocio declarado ante la SUNAT. Con él podrás revisar las actividades del anexo y ver si tu empresa está incluida en la relación o no, ¿no? Entonces recuerda esta palabra clave que te estoy dando, apúntalo por favor, SIU, ¿ya? SIU, ¿correcto? Ahora, salió el decreto supremo que modifica las normas técnicas del seguro complementario a través del decreto supremo 022 del año 2023, ¿no? Dice, ¿qué dice acá? Modificación del artículo 20 de las normas técnicas, ¿no? Dice, reajuste de las pensiones, ¿no? Las pensiones que se otorgan en el marco del seguro complementario pueden ser otorgadas en moneda nacional o moneda extranjera con el tipo de reajuste pactado, ¿no? Según el convenio entre la póliza correspondiente contratada por el empleador y las pensiones pactadas en moneda nacional y pueden ser reajustadas según el índice de precios del consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática o el indicador
sustituya o no una tasa anual no menor del 2% de las actualizaciones en los periodos que sí indican los meses de enero, abril, julio y octubre, ¿no? Observa acá, Decreto Supremo 0008 del año 2023, SA. Actualización del anexo 5, ya, actualización del anexo 5 de la ley 20790. Ley de modernización de la seguridad social en salud, aprobada por el Decreto Supremo 009 del año 97, SA. ¿Correcto? ¿Qué me indica acá? Actividades económicas. Usted dijo, ¿Alguien quiere preguntar? Disculpen. Néstor lo tiene prendido su... Sí, se Néstor. equivocó. Dice en el 2022. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Esto lo pueden, lógico, era verificar, ¿no? 2023, dijo, y era 2022. Ya, perfecto, no hay problema. De repente se dio. La idea es que este Decreto Supremo 0008 del año 2022, estamos viendo, nos habla de las actividades económicas incluidas en el seguro complementario de trabajo de alto riesgo. Dice, mira, ¿qué cosa significaba SIU? Yo te he dicho, presta atención acá, anótalo en un cuaderno, ¿ya? Esto es clave. El SIU, ¿qué cosa es? Es la clasificación industrial internacional uniforme. Repito, clasificación industrial internacional uniforme. ¿Qué cosa viene a ser entonces esta clasificación industrial internacional uniforme? Es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas referidas tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y servicios, tal como se reconoce en el sistema de cuentas nacionales, ¿no? El SCN. Y en la clasificación central de productos, el CPC. La CIU, o Clasificación Industrial Internacional Uniforme, ha tenido de diversas revisiones, aprobándose en el año 2006 la estructura de la cuarta revisión, revisión 4, ¿no? Y en el 2008 se publicó su versión definitiva vigente actualmente. Las actividades económicas comprendidas en el SCTR del Decreto Supremo 009 del año 97 SA y su modificatoria eran acorde a la clasificación industrial internacional uniforme de la revisión 2 y revisión 3, requiriendo su conversión y recodificación a la clasificación industrial internacional uniforme revisión 4, lo cual se concretizó con el Decreto Supremo 008 del año 2022, observándose lo siguiente. Miren lo que dice acá. Antes del Decreto Supremo 008 del año 2022, en el anexo 5 habían 22 actividades. Recuerden que cada actividad que estaba acá en el anexo tenía su código SIU, ¿correcto? Antes de que aparezca este Decreto Supremo. A partir de la vigencia de este Decreto Supremo, estas 200 actividades se agregaron 70 actividades más. Es decir, ahorita en el anexo 5 contiene 270 actividades convertidas y recodificadas al SIU Revisión 4, como yo te estaba indicando, ¿no? Las personas, por ejemplo, que trabajan o brindan servicios de veterinaria tienen que tener ese CTR. Las personas que trabajan en un centro odontológico, curan los dientes, tienen que tener ese CTR. Los periodistas, tengo entendido, los periodistas, hay que revisar porque no, a lo menos recuerdo de los odontólogos y de los veterinarios. Los serenos, por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan para la municipalidad, porque los serenos exponen, pues, agresiones de las personas en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender que de 200 actividades que antes eran en el anexo 5, ahora están 270 actividades más, ¿no?
Nota, tener en cuenta que en el Decreto Supremo 008 del año 2022 se han identificado duplicidades de actividades por aparente error en la redacción, lógico, de la norma también, ¿no? Entonces, nosotros, si revisamos el Decreto Supremo 008 del año 2022, en el anexo 5, vamos a encontrar esto. Actividades ya comprendidas en el SCTR antes de la vigencia del Decreto Supremo Ingeniero, 00. disculpe una pregunta. Adelante, caballero. Sí, ingeniero, mira, los técnicos electricistas también deberían tener ese CTR, Los técnicos electricistas. La electricidad será una ese actividad, CTR, Inge. pregunto, la actividad de las reparaciones de artefactos eléctricos, de líneas eléctricas, ¿será una actividad de alto riesgo? Sí. Sí, Sí, ingeniero. Sí, Ahora yo ingeniero. ahora yo te digo lo siguiente. La SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, para que a la empresa la pueda obligar a contratar un SCTR. Ese SCTR, ahí sí me escuchan, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Entonces, Ahora recién, ahora ya, Sí, recién. ingeniero. como les venía diciendo, disculpen, tuve que abrir la puerta, disculpen. Como les venía diciendo, la SUNAFIL va a una empresa, ¿correcto? Entonces, agarra y le dice al empleador, oye, muéstrame tu SCTR. Así de simple. Agarra el empleador y le dice a la SUNAFIL, oye, pero ¿por qué me estás exigiendo SCTR si la actividad que yo estoy realizando no es de alto riesgo? Le dice a la SUNAFIL, el empleador, ¿correcto? Justificando, lógico, por qué no ha comprado el SCTR, ¿no? Porque recuerda que el SCTR solamente lo compran las empresas que hacen actividad de alto riesgo. Entonces se crea una especie de controversia donde el empleador defiende que sus actividades no son de alto riesgo y el de la SUNAFIL le dice que sí son de alto riesgo. Entonces, para evitar ese tipo de discrepancias que se originan, la SUNAFIL lo que a ti te pide es tu RUC y en base a tu RUC, a la actividad que tú realizas, te revisa o te llega prácticamente o te pide tu SIU, que ya te he explicado que tu SIU es la clasificación industrial internacional uniforme. Con el SIU, con el número de SIU, revisa el anexo 5 que se encuentra en este Decreto Supremo 0008 y si es que la actividad que tú estás desarrollando se encuentra prácticamente escrita, no exactamente escrita, pero sí la descripción de la actividad en general, tú estás obligado a contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahora, si la actividad que tú desarrollas que para la SUNAFIL es considerada trabajo de alto riesgo, pero que no se encuentra tipificada en este anexo 5 del Decreto Supremo 008 del año 2022, la SUNAFIL lo que hace es aplicar el principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa el principio de primacía de la realidad? Que yo me quedo con lo que estoy observando antes de lo que pudiese estar escrito. Si en tu documento dice que tú no realizas trabajo de alto riesgo, pero yo en la práctica y en el campo estoy viendo que lo que está realizando tu gente sí lo es de alto riesgo, vale lo que se está constatando, lo que se está observando antes de lo que puede estar escrito en un papel. ¿Me dejé entender? ¿Alguien lo comprendieron, verdad? ¿Verdad lo que les dije? Sí, ingeniero. Perfecto. Esto de Excelente, acá, ingeniero. esto que tú estás viendo acá, de esta lista, es solamente para corroborar por escrito nada más. Pero si en caso la SUNAFIL no encuentra tu SIU o tu actividad aquí, eso tampoco no significa de que no te ponga multa por no tener ese CTR,
porque ante los hechos, ante la primacía de la realidad, yo veo que tú sí necesitas, porque estoy observando y viendo lo que está haciendo tu gente. Entonces, es una situación de primacía de la realidad y de constatación de que tu sí está acá. Por ejemplo, esta lista es antes de que, lógico, me dice que aparezca el decreto supremo 008, ¿no? Del año 2022. Acá tenemos la revisión 4, ¿no? Estos son los CIUs. El CIU 130. ¿Cuál es la actividad que representa el CIU 130? Operación de viveros de árboles, con excepción de los viveros de árboles del bosque. Cassandra, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Tengo entendido de que las actividades son aprobadas por el SIU, ¿no? De igual Así forma la es. recomendación. Tengo una consulta referente a ello. ¿Qué pasaría si estas actividades serían, como mencionó, ¿no? Pueden ser un poco relacionadas o muy relacionadas. ¿Cómo es que ellos pueden identificar este, la diferencia netamente de un trabajo de alto riesgo, ¿no? Si es que en caso se está dando este accidente. O sea, ¿cómo es que ellos lo identifican a través del código? A través del código. Simple, ¿no? Porque en primer lugar llegan al trabajo y le dicen, oye, ¿cuál es tu actividad? Mi actividad es esta. El fiscalizador tiene que ir a ver el proceso, tiene que ir a ver lo que hacen, las máquinas que hagan, ¿no? Y cada empresa, como indico, tiene, así como tiene un RUC, tiene un SIU. Entonces, lo que hace es, te solicita tu SIU y en tu SIU está la descripción de tu actividad. Ya está en la descripción de tu actividad. No se necesita mucho trabajo para darse cuenta si tú estás o no. Por ejemplo, el SIU 240, ¿de qué me habla? De todas las empresas que hacen servicios de apoyo a la civicultura, ¿no? La 311, pesca marítima, sea a gran o a pequeña escala, basta que sea pesca marítima, ya es una actividad de alto riesgo. Pesca en agua dulce, en los ríos, por ejemplo, ¿no? Ingeniero, Acuicultura marina. CPC de la clasificación central de productos que mencionó, ¿a qué se refiere con productos en todo caso? El CPC de productos, a los productos, yo asumo, digo, yo asumo los productos que son, en este caso, elaborados por la empresa para su comercialización. Hay productos zapatos, que el zapato es un producto que se elabora, ¿no? Para la comercialización. Cemento, por ejemplo. ¿Qué más? El fierro es un producto. Recuerda que las empresas lo que venden son productos y venden servicios. En la empresa en donde ustedes han pagado para recibir esta capacitación, lo que ellos están vendiendo son servicios, no es un producto. Un producto es cuando tú le compras a una tienda una gaseosa es un producto, pero alguien que te asesore, que te capacite, no está vendiendo un producto, te está vendiendo un servicio. Entonces, en ese contexto más o menos se mueve lo que ustedes está preguntando, ¿no? Ingeniero, y por Entonces, último, una consulta. adelante. Para que se pueda activar el SSTR, si en el caso yo trabajo en la mina y me estoy retirando en una unidad para llegar en este caso de Las Bambas, y voy a llegar a Chalhuahuacho, en ese tránsito de bajarme del bus, pasa un accidente, pasa que me caigo y me doblo el tobillo y todo. ¿Se activaría mi SSTR? La pregunta es muy buena porque a raíz de su pregunta, yo lo que les invito es a leer el Decreto Supremo 003 del año 97. Ahí está tipificado para el seguro qué cosa es un accidente de trabajo y qué cosa no es un accidente de trabajo. Hay excepciones para los accidentes de trabajo. No creas que todo lo que te pasa en tu trabajo puede ser considerado como accidente para el seguro. Por ejemplo, si a ti te trasladan de un punto hacia otro punto, muchos trabajadores, por ejemplo, van a un paradero a esperar el bus de la empresa para que los lleve a la fábrica, ¿correcto? Ese bus que los está recogiendo es un bus pagado por la empresa o es de la empresa. Si durante el camino sucediese algo, el bus se choca, se desbarranca o hay un choque, hay un daño, una lesión,
Para el SCTR, ojo, para el SCTR no es accidente de trabajo, no pudiese activarse el SCTR, ojo, porque hay una excepción, está justamente en la excepción del SCTR. Y si es todo lo contrario, que te recoge un bus de la empresa y de la fábrica y te está sacando y te lleva, no sé, al paradero para que ya tú te vayas a tu casa, y si durante ese tramo sucede algo, tampoco es considerado accidente de trabajo. Entonces, hay que leer, yo les invitaría a que lean eso de ahí, porque recuerden que el tema del seguro no solamente es una interpretación de seguridad y salud, sino es una interpretación legal también. Recuerda de que yo te acabo de decir, el negocio del seguro es cobrar por un seguro, pero no desembolsar ni un sol por ningún accidente o ninguna enfermedad. Entonces el seguro te va a colocar una serie de artimañas para que al final no desembolse ni un sol. Es así, lamentablemente es así. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el CIU 729, me habla de la extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, ¿no? El CIU 721, la extracción de minerales de uranio y torio, es decir, todas las empresas o personas que trabajen extrayendo minerales radioactivos como uranio y torio tendrían obligatoriamente que tener un SCTR, ¿no? Como estamos observando acá. El CIU 990, por ejemplo, me habla de los servicios de apoyo para la extracción del mineral de hierro. El CIU 1200, 1393, de la fabricación de tapices y alfombras, fabricación de artículos de piel, por ejemplo. Tenemos acá curtidos de adobe de cuero, fabricación de maletas y otros productos de cuero, fabricación de calzado, aserrado y acepilladura de madera. Bueno, tenemos ahí muchas empresas que trabajan. Yo acá, por ejemplo, en Trujillo, vivo cerca de estas empresas. Fabricación de hojas de madera, impermeabilización y revestido de textiles, impresión de metales, fabricación de briquetas de lignito, enriquecimiento de minerales de uranio y torio, fabricación de caucho y productos de caucho, fabricación de productos refractarios, fabricación de otros productos de porcelana y cerámica, en este caso, fabricación de artículos de hormigón, etcétera, ¿no? Bueno, acá yo les invito, lógico, a revisar el Decreto Supremo 008 del año 2022, ¿no? Acá, bueno, por temas del tiempo no le he puesto los 270, pero esto significa que acá llegan hasta 270. Estos de que tú ves esos numeritos de 4 dígitos y de 3, esta columna representa los CIUs, ¿no? Ya te he dicho que los CIUs son la clasificación industrial internacional uniforme, ¿no? Que se tiene. Fabricación, industrias, etcétera, ¿correcto? Entonces, el seguro complementario de trabajo de riesgo, como sus siglas lo denominan, SCTR, cubre los accidentes y cubre las enfermedades profesionales como consecuencia del trabajo. Repito, lo que te sucede en tu casa ya no lo cubre el SCTR. Si te cortas en tu casa, te caes, por ejemplo, no cubre el SCTR. Ahora, cada vez que se activa el SCTR, es prácticamente una notificación al ministerio, ¿no? Si se activa tu SCTR, es como si la empresa le estaría avisando al ministerio que en su organización ha habido una persona accidentada. Muchas de las empresas no quieren activar el SCTR y quieren hacerlo pasar no como accidente de trabajo, sino como un accidente en casa para que puedan utilizar el salud, por ejemplo, ¿no? En la planilla nosotros tenemos un salud. El salud te cubre por 11 meses y 10 días en caso de que tú estés hospitalizado. Culminado ese plazo de gracia, que es 11 meses y 10 días, tú ya dejas de tener seguro de salud, no sé si lo sabrás, ¿no? En el caso, por ejemplo, estés internado, ¿no? Y recién cuando se te acabó tu salud, recién ahí entra a detallar el SCTR, ¿no? Que ya el SCTR
Es un seguro ya que te analiza el accidente y tu enfermedad dependiendo de la gravedad para ver si la compensación económica es una sola o es una pensión vitalicia, ¿no? Bueno, la diferencia entre el SSTR y el seguro de vida ley es justamente que el seguro de vida ley, cuando hay un accidente mortal, te da aproximadamente 15 sueldos, ¿correcto? 15 sueldos, dependiendo de la gravedad, me parece, de los daños. 30 sueldos para un accidente mortal y 15 sueldos para un accidente grave, ¿no? Una amputación. Ese es en el caso del seguro de vida ley, pero el SCTR te evalúa de la gravedad para que te pueda dar un solo pago o te pueda dar un pago pues vitalicio, ¿no? Entonces, los seguros sociales y los seguros sociales como la salud y pensión cubren todos los accidentes, como estamos viendo, cubren todos los accidentes excepto los que sean como consecuencia de actividades de alto riesgo, ¿no? Esa es la diferencia que se tiene del SCTR con el Seguro Social, Salud y Pensión, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Seguramente has escuchado acerca del seguro SCTR, te lo han comentado, te lo han pedido, lo has tenido que contratar, pero tal vez no entiendes cómo funciona completamente. No te preocupes porque en este programa te voy a explicar todo acerca del SCTR para que no te quede ninguna duda. Entonces empecemos por lo primero. ¿Qué es el SCTR? El SCTR es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Es un seguro obligatorio por ley y busca brindar una cobertura de salud y pensión a los trabajadores que se desarrollan en actividades de alto riesgo. En el SCTR tenemos dos coberturas o seguros principales y se trata del SCTR Salud y SCTR Pensión. En el caso de SCTR Salud, es un seguro que brindará atención médica integral en caso de un accidente de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador tiene un accidente en el trabajo, podrá utilizar el SCTR para todas sus atenciones médicas, desde ir a emergencia, atenderse ambulatoriamente, el tema de rehabilitaciones, operaciones, etc. Todo esto va a estar cubierto al 100% por el SCTR Salud. Además, esta cobertura no tiene límite, a diferencia de otro tipo de seguros que normalmente tiene un límite de 1 millón, medio millón, etc. En el SCTR Salud no existe límite, es decir, la compañía de seguros deberá gastar o invertir todo lo necesario hasta que el trabajador que esté afectado pueda volver a un estado previo a como estuvo antes del accidente, y además este seguro no tiene ningún tipo de deducible. Luego tenemos la segunda cobertura o el segundo seguro dentro del SCTR, y este es el SCTR Pensión. El SCTR Pensión brindará una indemnización en caso de invalidez, sobrevivencia o gastos de sepelio a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es decir, que si un trabajador fallece o queda inválido a causa de un accidente en el trabajo, el SCTR le pagará una indemnización a sus familiares y también podrá pagar una indemnización en caso de invalidez al asegurado. En el caso del SCTR es un seguro muy particular porque solamente se va a activar o va a brindar cobertura en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Solamente en esos casos, porque cualquier cosa que no sea un accidente de trabajo, sea un accidente regular o no sea una enfermedad profesional, no tendrá cobertura bajo el SCTR. Entonces, para entenderlo mejor, tenemos que entender qué cosa es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es toda lesión en el centro de trabajo debido a un trabajo o por una acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa y repentina que obra súbitamente sobre el trabajador o debido a su esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un accidente de trabajo es algo que debe ser súbito e imprevisto. Tiene que ser algo que no podemos prever. Puede ser que un trabajador está caminando, se tropieza, se cae, se golpea, se tuerce un tobillo o le cae algún objeto. Eso es algo súbito e imprevisto y eso es un accidente. Ahora, el segundo punto es que este accidente debe ocasionarse en el lugar de trabajo o durante la ejecución de un trabajo que le han solicitado al trabajador. Es importante que entendamos esto porque no todas las lesiones se pueden considerar accidentes de trabajo. Por ejemplo, si el trabajador tiene un accidente en su casa y se golpea o el trabajador tiene un accidente en camino al trabajo, estos accidentes no tendrán cobertura porque el accidente tiene que ser en el lugar de trabajo o haciendo un trabajo que se le ha designado. Y también estábamos hablando de la enfermedad profesional y esto también es importante que lo tengamos claro porque una enfermedad profesional se considera como el estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador
como consecuencia directa del tipo de trabajo o medio ambiente en el cual se desempeña. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un trabajador se desempeña o está trabajando en un lugar donde trabaja con muchos químicos y a pesar de que utilice todos los EPPs o todos los sistemas de seguridad, igual va a absorber un poco de estos químicos, ya a la larga, después de muchos años trabajando en este ambiente, pues puede desarrollar una enfermedad en los pulmones. Esta es una enfermedad profesional que tendría cobertura bajo el SSTR. Otro caso muy común de enfermedad profesional es los trabajadores que trabajan en medio ambientes con mucho ruido, por ejemplo las construcciones, las perforaciones. Normalmente también pueden desarrollar enfermedades o daños al tímpano y esto finalmente es una enfermedad profesional. Y en estos casos también se aplicaría el SSTR tanto para la cobertura de salud y de pensión. Y esto quiere decir que se podría aplicar el SSTR para la atención médica o incluso si esto conllevara finalmente una invalidez, también cubriría las indemnizaciones por invalidez. Ahora que entendemos cómo funciona el SSTR, veamos quiénes están obligados a contratar este seguro. En el anexo número 5 del reglamento de la ley 26790 indican 270 actividades que están obligadas a contratar el seguro del SSTR. Si tu empresa efectúa alguna de estas 270 actividades, estás obligado a contratar el SSTR para todos tus trabajadores. En este anexo encontraremos actividades como la pesca, extracción de minerales, construcción de edificios, transporte de carga, entre otros. Y no te preocupes porque en la descripción de este video te voy a dejar un link para que puedas ver la ley completa y puedas ver el anexo completo y puedas ver si tu empresa se encuentra en alguna de estas 270 actividades. El SSTR no está limitado a las actividades obligatorias por ley. El SSTR también lo puedes contratar de forma voluntaria para tus trabajadores. Es decir, cualquier empresa puede contratar SSTR para su planilla de trabajadores. Y también es muy común, por ejemplo, que así tú no estés ejecutando un trabajo de riesgo. Si es que quieres entrar, por ejemplo, a un almacén, a una construcción, a una mina, las empresas te van a pedir que contrates un SSTR. De esta forma se aseguran que si ingresas a esta obra o a esta mina, pues vas a tener una cobertura de salud o de pensión en caso de un accidente y obviamente pues la mina y la construcción pues no va a tener tanta responsabilidad sobre el accidente que tuviste en su ubicación. Ahora, contratar el SSTR es muy sencillo, solamente necesitamos completar una planilla donde debemos detallar toda la información de nuestros trabajadores, nombres, DNI, fecha de nacimiento y los sueldos que ellos perciben mensualmente. Además, deberemos definir correctamente cuál es la actividad que tenemos en nuestra empresa, porque obviamente no es lo mismo si nosotros sacamos un SSTR para la venta de telas o textiles versus un SSTR para un contratista minero. Son riesgos completamente distintos, van a tener precios completamente distintos y tienes que tener cuidado con esto, porque por ejemplo, si tú contratas un SSTR donde indicas que tu actividad es venta de repuestos y luego tú vas a hacer un trabajo de construcción o te vas a una mina, ese SSTR no te va a cubrir porque estás haciendo una actividad completamente distinta al SSTR original que contrataste. Es importante también que declaremos correctamente los sueldos de nuestros trabajadores porque esta es la información que se va a utilizar en el caso de indemnizaciones por muerte o invalidez. El seguro de SSTR también tiene una ventaja que es muy flexible, es decir, lo puedes contratar por un mes, por un trabajo en específico, lo puedes contratar por 3 meses, por 6 meses o un año, dependiendo de tus necesidades. Y si quieres ayuda para cotizar un SSTR, pues nos puedes escribir en la descripción del video, voy a dejar un link para que nos contactes. Entonces acá nosotros tenemos las instituciones inmersas en el SSTR, ¿no? Las que de una u otra forma pues afectan al SSTR o se ven afectadas por el SSTR. Tenemos el de salud con la atención. Adelante, Cassandra quiere preguntar algo. Ingeniero, como le pregunté en el chat, ¿cómo fue considerado el COVID, el tema del COVID en aquel tiempo? Bueno, Bueno, en el caso del COVID sí hubo una serie, tengo entendido que hubo una serie de restricciones en los seguros, ¿no? Porque el COVID supuestamente era una enfermedad que se adquiría muy rápido por contagio. Entonces a las aseguradoras al parecer no les convenió mucho coberturar el COVID porque si no hubiesen tenido pues mucha demanda de tratamiento del COVID, ¿no?
Lógico que el COVID era una enfermedad que de acuerdo a lo que yo he explicado y a lo que está en el reglamento y en la ley, es una enfermedad producida por un peligro biológico, porque era un virus. Pero lógico, al ser una pandemia, ese virus iba a propagar a todos los frentes de trabajo y a todas las empresas, lo cual hubo una serie de restricciones del seguro, porque el seguro al ver que iba contra sus intereses, sacó un comunicado de que supuestamente a las personas que se enfermaban de COVID no iban a poder ser coberturados porque según para ellos no era considerado pues como una enfermedad ocupacional, ¿no? Instituciones inmersas en el SCTR. Las instituciones inmersas son justamente el Salud, la ONP, el EPS, la Compañía de Seguro de Pensiones, el SECONAR. El SECONAR es la institución de arbitrajes en caso de que haya una disputa entre, en este caso, la persona afectada o la persona asegurada con las compañías de seguro. El INR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el empleador, ¿no? Entonces, desde su aparición, el SCTR ha venido cumpliendo netamente, como cualquier otro seguro, un control reactivo frente a las situaciones de siniestralidad que se vienen presentando en las diversas empresas, ¿no? Ya sea por accidentes o ya sea por enfermedad, ¿correcto? ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? Buenas Tomamos. noches, ingeniero. Adelante, caballero. Ingeniero, disculpe, en el video mencionó que, bueno, el ingeniero que había hablado en el video mencionó de que cuando uno se está movilizando hacia el trabajo, no cubre el SCTR si pasa cualquier accidente, ¿no? Así es, así No, es. no creo que es el accidente en trayecto, no aplica tampoco. Aplica en el caso del traslado, en el trayecto desde, por ejemplo, desde el paradero hasta la empresa o de la empresa hacia el paradero. Para el seguro no es considerado accidente de alto riesgo porque supuestamente la persona asegurada no está realizando una actividad que sea propia, en este caso, de su trabajo, ¿no? Ahora, si el traslado es de manera interna, porque puede haber traslados internos, y en ese traslado interno se podría considerar que la persona sí está yendo a su trayecto a cumplir sus funciones, ahí sí podría de una otra forma ver ese tipo de notificación para poder considerarla. Pero en el trayecto, repito, ya sea de salida o de ida al proyecto, no es considerado, y eso está bien escrito en las excepciones del Decreto Supremo 00398. Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Igualmente. Hacemos un receso y regresamos, por favor. Luis, una buena noche, disculpa, una consulta. STR, dice, cooperativas de trabajadores, instituciones de intermediación o provisión de mano de obra, empresas de servicios especiales, empresas que realizan actividades señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009 del año 97, o en este caso del Decreto Supremo 008 del año 2022, ¿no? Con el nuevo anexo, y contratistas y subcontratistas, ¿no? Y otra forma también de verificar si tu actividad es de alto riesgo es que SUNAFIL realice lo que se le llama el principio de primacía de realidad, ¿no? Entonces, bajo esos argumentos, la SUNAFIL obliga a las empresas pues a adquirir el SCTR. El no tener un SCTR conlleva tener una falta grave, ¿ya? Las faltas pueden ser, o las sanciones pueden ser leves, graves y muy graves. La falta del SCTR está considerado como una sanción grave, por si acaso, ¿ya? Ahora, si SUNAFIL te visita a tu empresa, la SUNAFIL te puede pedir el SCTR, por ejemplo, del mes de enero o incluso el SCTR del año pasado. Si no lo obtienes,
te puede aplicar una multa, así este mes tú lo hayas comprado, porque eso significa que los trabajadores estuvieron sin ningún tipo de protección y el deber tuyo de haberlos coberturado no se dio, ¿no? Además, son asegurados obligatorios aquellos trabajadores que no perteneciendo al centro de trabajo, es decir, a las personas no perteneciendo a los centros de trabajo de alto riesgo, se encuentran expuestas al riesgo en razón de sus funciones a juicio de la entidad empleadora y bajo responsabilidades previstas. Sean empleados u obreros eventuales, temporales o permanentes, nos están indicando, ¿no? ¿Qué cosa es un accidente de trabajo? De acuerdo a la definición, un accidente de trabajo puede ser la consecuencia de una lesión orgánica o perturbación funcional en el trabajador, puede ser las circunstancias en el centro de trabajo o como ocasión de estas, o puede ser la consecuencia de una acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina, súbita, violenta o con sobreesfuerzo, ¿no? Esa es la definición que se da, ¿correcto? ¿Qué se considera accidente de trabajo? El causado en el centro de trabajo o con ocasión a esta, ¿no? Que tú estés, que te suceda algo dentro de tu empresa y en horario de trabajo, es un accidente de trabajo, ¿no? Durante la ejecución de órdenes o bajo la autoridad del empleador, aún fuera del centro y de las horas de trabajo. Vamos a suponer que tú trabajas en una fábrica, ¿ya? Tú trabajas en una fábrica de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si tu empleador a la 1 de la tarde te dice que tú tienes que hacer una diligencia, y esa diligencia se va a considerar de que tú salgas de la empresa y que de repente te demore un par de horas, incluso pasándote las 3 de la tarde, vamos a suponer que tu diligencia acaba a las 5 de la tarde. Es como si tú hubieses trabajado 2 horas extras, ¿no? Pero en esas 2 horas extras a ti te llegase a pasar algo, es considerado accidente de trabajo a pesar de que tú estás fuera del horario de trabajo y a pesar de que tú estás fuera de la empresa. ¿Y por qué es considerado como accidente de trabajo? Porque tu actividad o tu accidente se produjo durante el desarrollo de una actividad que fue en este caso respaldada o bajo órdenes de tu empleador, ¿ya? Antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de alto riesgo, también es considerado accidente de trabajo, y el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo, ¿ya? Entonces, estas son las consideraciones que se toman para describir un accidente de trabajo. ¿Qué no se considera accidente de trabajo? Esto lo que yo te estoy mencionando está en la fuente acá, mira, del Decreto Supremo 003 del año 98 CA. Dice, ¿qué no se considera accidente de trabajo? Dice, el proyecto desde o hacia el trabajo, aún en el vehículo de la empresa. ¿Qué significa esto? Trayecto desde o hacia el trabajo aún en el vehículo de la empresa. Como te estaba explicando, ¿no? Si nosotros cogemos el vehículo de la empresa en el paradero que nos va a trasladar a la fábrica, a la empresa, y durante el trayecto este vehículo choca o pasa algo y como consecuencia de esto alguien se lastima, no es considerado accidente de trabajo porque el seguro lo toma como que tú te estás recién trasladando a tu actividad y no estás realizando ninguna actividad concerniente a tu puesto de trabajo, ¿no? Y lo mismo también sucede cuando el vehículo de la empresa te saca desde la empresa y te lleva al paradero, ¿no? Entonces, si en ese trayecto sucede algo, tampoco es considerado como accidente de trabajo para el SCTR, recién, ¿correcto? Luego tenemos también qué más no cubre el SCTR. No cubre los daños autoprovocados o participación en riñas.
Vamos a suponer de que tú dentro de tu empresa te peleas con alguien, ¿no? Hay una riña. Y producto de esa riña, por ejemplo, hay golpes, hay lesiones, qué sé yo. Esos golpes y lesiones, producto de la pelea que tuviste con alguien en la empresa, no son considerados accidente de trabajo. Vamos a suponer que una persona se lastima, se daña al propósito o pretende suicidarse, no es, para la aseguradora, no es accidente de trabajo, ¿no? Los suicidios no son coberturados por ningún seguro. Eso tienes también tú que saberlo. Alguien se quiere suicidar, entre comillas, para dejar una herencia a su familia, no te van a coberturar si es que se descubre que ha sido un suicidio. Una autolesión es como un suicidio también, ¿no? ¿Qué más? Actividades recreativas, culturales o deportivas. ¿Qué significa esto? Significa pues de que la persona, en este caso, ustedes saben que dentro de la empresa suelen pasar una serie de situaciones como las actividades recreacionales. Y dentro de las actividades recreacionales hay una serie de juegos de competencia incluso, ¿no? O deportivos. Si como consecuencia de una lesión por haber realizado una actividad deportiva, cultural o recreativa, sucede algo, un golpe, una lesión, te golpeas, te lesionas, qué sé yo, para el SCTR, lo que tú acabas de hacer o lo que tú acabas de provocar no es considerado un accidente de trabajo. Así lo haya organizado la propia empresa, así se haya organizado dentro de las instalaciones o en alguna otra instalación amparado por la empresa. No sé si me dejo entender, porque estas actividades recreacionales se suelen presentar en diversas organizaciones, ¿no? Que lo hacen con una finalidad de confraternizar, mejor dicho, a la persona, ¿no? Al trabajador. Entonces, no se considera como accidente de trabajo, ¿no? Eso de ahí hay que conocerlo, hay que saberlo, ¿no? En ese punto ahí mencionado, ¿correcto? El tema de los incumplimientos también, en este caso que tenemos. Incumplimientos de órdenes escritas del empleador. A ver, ustedes saben lo que es un RITS, ¿verdad? ¿Saben lo que es un RITS? ¿Saben lo que es un PETS? ¿Saben lo que es un PETAR, un ATS, un IPRC? Esos son documentos legales. Justamente, ¿por qué son documentos legales? Porque son órdenes escritas que tú tienes que seguir y están dictaminadas por tu empleador. Yo siempre le digo a la gente que deben de revisar, por ejemplo, su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, o más conocido como RICS, ¿no? Porque cuando un trabajador recibe un reglamento interno, asume la responsabilidad de que debe de leer el reglamento interno. Entonces, si llegase a suceder algo y el trabajador no estuviese enterado, pues simplemente se toma como una especie de que tú has desacatado un estándar o un procedimiento. Tal vez el trabajador pueda decir, oye, pero yo no sabía. Bueno, tú no sabías, pero desde el momento que recibiste el reglamento interno, tú debiste haber leído y haberte enterado qué cosas son las prohibiciones en algunas actividades, ¿no? Entonces, si producto de algunos de los documentos que yo te acabo de mencionar, el RITS, el ATS, el IPER, el PETS y el PETAR, tú llegaras a cometer una acción que va en contra de lo que está escrito en esos documentos, pues simplemente para el FCTR no es considerado accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás incumpliendo una orden escrita. Recuerden que esas son órdenes escritas dictaminadas por el empleador. Es decir, te da todos esos documentos para que tú sigas los estándares, ¿no? ¿Qué más? Si producto de alguna vacación o licencia, tú pides una vacación o licencia a tu empleador por una semana, por decirlo así, ¿no? Y durante esa semana a ti te llegase a pasar algo, no es considerado como accidente de trabajo, o muy importante, no es considerado como accidente de trabajo. El uso de alcohol y de drogas. Si tú te caes de un andamio
y se descubre que esa caída de andamio es producto de una embriaguez que haya tenido el trabajador o que haya estado bajo los efectos de algún estupefaciente o de alguna droga, pues eso no es considerado como accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué más? Los producidos por convulsiones, ojo, los producidos por convulsiones de la naturaleza. Una convulsión de la naturaleza es una erupción volcánica, un terremoto, un sismo, un incendio forestal también, etcétera, ¿no? Si como consecuencia de estas convulsiones de la naturaleza tú resultas dañado, lastimado, para el SCTR tampoco es considerado como accidente de trabajo. Ahora, si tú quisieras que el SCTR te cubra eso de ahí, tú tendrías que conversar con la aseguradora para comprar una cobertura adicional, ¿no? O especial. Pero lógico, eso significa incrementar los costos, ¿no? Ingeniero, disculpe, buenas noches. Adelante. Tengo una consulta en cuanto al SCTR. Bueno, más que todo un caso. Eh, en una salida de práctica a una empresa de Palma, bueno, nuestro docente nos solicitó adquirir un SCTR. Nosotros, o sea, como personas externas al área de trabajo, estamos obligados a comprarlo. Ustedes, me repite por favor la pregunta. O sea, si nosotros como estudiantes que vamos a ingresar a una planta industrial en sí, estamos obligados a comprar un SCTR para poder ingresar. Muy buena la pregunta. Si tú vas a ingresar a una planta es un lugar de alto riesgo, ¿no? La persona o la empresa que a ustedes les está llevando a la planta, de seguro que les va a obligar a tener el SCTR. Ese va a ser la condición como para que ustedes puedan ingresar a su planta, ¿correcto? Esa va a ser la condición para que ustedes puedan ingresar a su planta. Ahora, si ustedes pertenecieran a una empresa, la empresa tendría la obligación de adquirir el seguro para que pueda coberturar a su gente, que son ustedes. Pero si ustedes no pertenecen a una empresa, tendrían que adquirirlo de forma individual, ¿no? Y eso sí se podría hacer. Ya, ingeniero, pero hay un tema ahí, que cuando nosotros como estudiantes fuimos a la empresa que otorga los SCTR, nos mencionó que no nos podía otorgar porque no hay un seguro complementario de trabajo de alto riesgo para estudiantes, algo así nos dijo, Ay, ay, porque ay. no Bueno, laboramos, nos dijo, dentro de la empresa y no podíamos bueno, adquirir. bueno, yo tengo entendido, porque yo he comprado mis SCTR cuando me he ido, por ejemplo, a empresas a capacitar, porque me habían obligado a mí. Pero en el caso de estudiantes, porque ustedes lo estarían comprando como estudiantes, se sobreentiende que el SCTR es un seguro complementario de trabajo de riesgo para trabajos, para actividades de trabajo que se desarrollen. La pregunta es, ¿el estudiante está trabajando? Podría presentarse de que el estudiante aún sigue estudiando o puede ser que esté realizando prácticas en una empresa, pero ahí ya le correspondería a la empresa coberturar a su practicante. Pero si es desde la forma que tú me estás diciendo que lo quieren comprar como estudiante solamente para ingresar a una planta, bueno, ahí tendría sus políticas, ¿no? El seguro o la empresa aseguradora. Ya, está bien, muchas gracias, ingeniero. ¿De qué parte de la selva es, caballero? De Moyobamba, San Muy Martín. bien, claro que sí. Ahí estamos, gracias. ¿Qué más no se considera como accidente de trabajo? No se considera como accidente de trabajo las consecuencias de fisión o fusión nuclear o efecto de la combustión o combustible nuclear, salvo cobertura especial, ¿no? Por eso le digo,
Las personas que trabajan, por ejemplo, con elementos radioactivos, tienen que tener una cobertura, ¿no? Sobre todo, pues, con una cobertura especial. ¿Por qué? Porque los elementos radiactivos realmente ocasionan, en este caso, muchas enfermedades, y eso lo saben muy bien las aseguradoras, por eso no les conviene tampoco coberturar a ese tipo de gente porque saben el gasto en el tratamiento que les puede acarrear, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué más no te cobertura el SCTR? El SCTR no te cobertura los producidos por guerras civiles, en este caso, guerras civiles o guerras internacionales, dentro o fuera del Perú. Motines, terrorismo, conmoción de orden público, es decir, si te pones a hacer huelga o te pones, no sé, a hacer una guerra civil, un motín, una toma de algo, y como consecuencia de esto te cae una piedra, te lastima o pasa algo, el seguro no te va a coberturar eso, ¿no? Ingeniero, Es una como, consulta. adelante. Claro, se entiende que el que está ocasionando esas actividades vandálicas está externamente a actos laborales. Entonces el SCTR solamente cubre temas laborales. Pero ¿qué sucede si producto del vandalismo urbano, tú estás dentro de tu instalación de trabajo y provocan, no sé, algún siniestro con las piedras, rompen vidrios, producen cortes, incendios, ahogamiento por gases tóxicos productos de esto, pero estás dentro de tu trabajo, dentro del horario laboral, no pudiste salir, ¿no? Pero estás dentro de... ¿Cubre el SCTR? Porque entiendo, para el vandalismo obviamente que no, pero dentro del trabajo, a consecuencia, producto de... Claro, sí, sí le entiendo la pregunta. Usted está trabajando en la fábrica y entraron a la fuerza a la fábrica y comenzaron a tirar piedras y una piedra le cae a usted, algo así, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos que nosotros analizar y lógico va a tener que haber una intermediación no solamente de seguridad, sino también legal por parte de un abogado, porque el SCTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué significa? Que te cubre de accidentes y enfermedades producto de tu actividad, pero la actividad neta que tú desarrollas. El que te haya caído una piedra fue de una fuerza externa que se introdujo a la empresa y que te afectó. No sabría exactamente decirte legalmente si eso pudiese proceder, pero yo lo puedo interpretar así. Lógico, mis interpretaciones, yo no soy abogado, pero lo puedo interpretar como que el seguro no te reconocería, ya que esa piedra que te tiraron producto del acto vandálico no tiene nada que ver con los peligros que a ti te rodean, producto de la naturaleza de tu propia actividad. No sé si me deja entender. Siempre la aseguradora se va a qué es Como yo, lo que estaba, perdón, ingeniero. sí, adelante, termine su idea. Sí, siempre la aseguradora se va a lo que estabas haciendo. Y lo otro, como usted dice, bueno, no somos abogados, pero siempre va a ser un tema legal ya. Claro, acá viene mucha interpretación legal, ¿no? Yo la interpretación que te lo doy es como prevencionista, ¿no? Que de repente puedo saber algo de leyes, pero abogado no soy, ¿no? Para ser honesto. Y como te digo, la aseguradora te va a vender el seguro, pero tampoco va a ser tonto de coberturarte todo, porque la cobertura ¿qué representa para ellos? Representa un desembolso económico. ¿A ti como empresa te conviene los desembolsos económicos o te conviene que el dinero se quede dentro de la empresa? Ahí nada más por pensar. Entonces, esas son las situaciones que te da. Yo te vendo el seguro, pero te pongo una trampa, ¿no? O te pongo unas excepciones para que no vayas a pensar que todo lo que te pasa en tu empresa es accidente, ¿no? Es así de simple. Asimismo, están excluidos de los accidentes de trabajo. ¿Qué más también están excluidos y que no se consideran como accidentes de trabajo? La invalidez comprobada antes del inicio de la vigencia del seguro. ¿Qué significa la invalidez comprobada?
¿Qué sucede, por ejemplo, si un trabajador ha caído de un andamio producto justamente de una caminata defectuosa que pudo haber ocasionado la pérdida de equilibrio y como la consecuencia la caída? Lo que van a averiguar es, en primer lugar, de que esa caminata o ese traslado defectuoso que tiene el trabajador, eso es producto de una enfermedad que el trabajador ya lo tenía antes de ser coberturado. Y producto de esa invalidez fue la invalidez que ya lo tenía antes de comprar el seguro. Por lo tanto, no es mi responsabilidad. Eso se está diciendo acá, ¿correcto? ¿Qué más no te cubre el seguro? No te cubre por muerte o invalidez por lesiones voluntarias, es decir, suicidios, pues. Si tú de repente producto de las drogas o no sé, o querer acabar con tu vida te comienzas a lesionar, esas autolesiones o suicidios ningún seguro te lo cobertura, así de simple, ningún, así sea, así no sea SSTR, ningún seguro, ¿no? No, lógico, tú como empresa aseguradora vas a querer venderle un seguro a un suicida, ese es prácticamente declarar una Ingeniero, pérdida tremenda de económica. ingeniero, Adelante. disculpe, independientemente del SCTR, ya que usted menciona, ningún seguro. Yo soy policía ya en situación de retiro. Hace más de 20 años atrás, yo trabajaba en las fuerzas especiales de la policía de Ainoes. Nosotros adquiríamos un seguro RIMAT, pero sí había seguro por suicidio incluso, pero se activaba la póliza después del año de haber adquirido. De repente hay un vacío, no sé si era antes, ahora ha cambiado, pero sí había un tema de seguros para casos de suicidio. ¿Acaso, Hace 20 años hablo, seguros RIMAT. pero casos de suicidios en donde? ¿En la propia policía? Sí, lo que pasa es que en el área donde trabajábamos iba mucho a vendernos temas de seguros de vida, producto Ya. del alto riesgo de trabajo que nosotros teníamos, para dar una cobertura a la familia independientemente de la pensión que puedan recibir del Estado. Entonces nos explicaban que una vez firmada la póliza, entraba en vigencia si tú por acto de servicio morías algo, o sea, eran sumas astronómicas, pero en caso de suicidio, porque hay un muy poco índice de militares que se suicidan por las depresiones o el estrés postraumático, el seguro te cubría después de un año de estar activo y vigente tu seguro. Bueno, de repente lo tomaban como que lo que activó esa mente suicida fueron los traumas ocasionados por la actividad que hacían, ¿no? O sea, yo lo veo así desde ese punto de vista y ellos asumían esa responsabilidad, pero usted me está hablando hace 20 años, no sabría decirle si en la actualidad se da, ¿no? Y lógico son para casos puntuales como el que usted me está mencionando, ¿no? Pero no es el caso para trabajos, para actividades en un centro laboral, ¿no? A menos pues de que, no sé, se interprete como que la actividad le está ocasionando un trauma al trabajador que pudiese ocasionarle un desequilibrio emocional y como consecuencia de eso se pueda Sí, sí, autolesionar o suicidar, claro, ¿no? exacto. Lo comento como un Pero paréntesis debido a la no, me generalización de parece, lo que estamos hablando. me parece perfecto porque mire, lo que usted me dice yo no lo sabía, ¿no? Porque yo está tocando usted tema ya de Fuerzas Armadas y eso no lo manejaba, ¿no? Pero sí podría tener de una u otra forma esa interpretación, ¿no? Recuerden de que las leyes mayormente hoy en día tienen muchos vacíos y aquí entran a tallar las interpretaciones, ¿no? Por eso también es peligroso, sí. Pero en el caso que yo, en el conocimiento que tengo yo con respecto a los seguros, el seguro de vida ley y el SSTR, no te coberturan. Por ejemplo, tú tienes tu carro. Los carros tienen un seguro que es el SOAT, ¿no es cierto? Es el SOAT. Tú sabías que, por ejemplo, si tú sufres un accidente, producto de practicar esos famosos piques que la gente pues entra a competir con su carro como si fuese pues la Fórmula Uno, producto de eso, hay un accidente, hay un choque, el SOAT no te cobertura, número uno. Piques ilegales no te cobertura.
¿Qué más no te cobertura? No te cobertura los accidentes ocasionados por vías que no son considerados dentro de las carreteras o vías nacionales. Vamos a suponer que tú con tu carro te subes por un cerro y producto de la subida por el cerro tú te desbarrancas y te pasa algo. El SOAT no te cobertura porque el SOAT lo que te va a decir, oye, pero esto no es una pista, ¿no? Esto no pertenece a la vía nacional. Y hace poco, para su libro de ustedes, me enteré de un caso y te lo comparto también. Mi primo se fue a un cumpleaños que le invitaron a su hijo, a su menor hijo de 8 años, tengo entendido. Se fue a la casa de un amigo y bueno, su amigo vivía dentro de un condominio. Y ustedes saben que dentro de los condominios hay pistas, ¿no? Porque se movilizan también los carros. La cosa que su hijo salió corriendo y un carro, pues, un poco que lo golpeó, lo atropelló, mejor dicho, ¿no? Porque estaba dentro, lo chocó. Cuando se fue a la clínica y le dijo dónde había sucedido, el seguro automáticamente se negó de coberturar los daños y lesiones porque dijo que la lesión se había ocurrido dentro de una propiedad privada, o sea, como un condominio, pero tenía sus pistas, todo, ¿no? Pero como repito, al parecer el seguro lo tomó desde ese principio que solamente cobertura lesiones ocasionadas en vías de la red nacional, ¿no? Carreteras, pistas autorizadas. En ese caso lo habrá tomado la pista por el cual transitó ese vehículo y ocasionó el atropello de su menor hijo como un condominio es un área restringida, ¿no? Privada. Entonces, hay que saber porque últimamente con las situaciones que están pasando, los STR salen con unas cosas, señores, que al final descuadra todo, ¿no? La muerte o invalidez de trabajadores asegurables no declarados por el contratante y la muerte mientras percibía subsidios por incapacidad temporal por causas distintas al accidente de trabajo o enfermedades que se tuvo. Entonces, estas cosas no te cobertura el SCTR, ¿no? Entonces, hay que tener mucha información. Lógico que el tema de los seguros no solamente es una interpretación del área SOMA de seguridad. Acá entra mucho o tiene que entrar mucho el tema legal, ¿no? Los abogados acá cómo lo interpretan, porque recuerden de que las aseguradoras tienen su pool de abogados, ¿no? Que así nada más, así como tú vas a luchar para que ellos te reconozcan y te coberturen, ellos van a luchar y van a empujar el carro en sentido contrario para evitar que un sol salga de su bolsillo de ellos, ¿no? Es así. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Ha sido un buen tema, me parece un buen tema el SCTR porque acá sí agarras a todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo trabaja con SCTR, ¿no? Entonces necesitas tú Una pregunta, conocer ingeniero. y ha habido buena participación. Adelante. Sí, mire, en el área en que me desempeño, a veces me ha tocado identificar SCTRs falsificados y auticos falsificados. Dos sentidos. Un SCTR que efectivamente se encuentra vigente, pero el PDF lo han editado para insertar algún nombre que no se encontraba en la lista. Ese es auténtico falsificado. Y Ya. totalmente falsificado quiere decir que es un SCTR, que el número no existe, la póliza nunca se pagó, nunca, ¿no? En este caso, obviamente nosotros restringimos el ingreso de las empresas. Pero más allá de eso, ¿hay alguna responsabilidad legal que puedan incurrir estas empresas por estos actos que están realizando de presentar estos documentos falsos? Esa es la pregunta. Bueno, yo lo entiendo como que si yo compro un seguro a una empresa y la empresa es la que se falsifica y yo formo parte de esa red de estafa, ¿no? Porque yo tampoco no me doy cuenta que él me está entregando algo falsificado. Pero al no darme cuenta, también me está implicando en caso de que lo detecte la autoridad, ¿no? Porque me va a salpicar a mí, me va a decir, oye, ¿y tú por qué tienes el seguro falsificado, no? No sé qué tanto puede impactar que yo le diga, oye, yo no sabía o no me di cuenta, pero de repente me va a decir a mí, oye, tu obligación era en este caso contratar a una empresa de prestigio y respaldo o constatar tú mismo de que el SCTR, el seguro era verdadero. Eso también podría decir, ¿no?
No, no, Entonces, o sea, no me refiero al que adquiere que la persona lo adquiere de un lugar de dudosa procedencia. Me refiero a que se ha vuelto una práctica común, porque lo he visto, que las empresas, las propias empresas, falsifican. No me refiero a la aseguradora. Juan Pérez y hermanos asociados que dan servicio de, ese para es una, entrar a un... esa es una falta muy grave ya, porque tú estás, entre comillas, solamente para pasar el tema de la fiscalización, le estás engañando al fiscalizador de que Así es, Juan Pérez está coberturado y que tú le has correcto, pagado su seguro, cuando en realidad no lo es. correcto. Entonces, ahí tú estás cometiendo la falta de que uno, no has comprado un seguro legal y dos, que estás falsificando y tres, que estás tomando el pelo a la autoridad. Ahí puede haber una implicancia más legal. Claro, justo a eso, a ese punto iba la pregunta, ¿no? Porque, como le digo, hay algunos SCTRs que son fácil de validar porque le ponen un QR como el de Mafre, hay otros como el de Sanitas que entras al sistema y hay otros un poco más complicado, la positiva, que tienes que contactarte con la aseguradora para verificar o validar uno por uno, que es todo un trabajo que se tiene que realizar. Pero me ha tocado identificar muchos SCTRs totalmente falsos y otros adulterados, ¿no? Que añaden nombres. Muchas son Entonces, terribles esas. claro, la consulta es, ¿solamente se le restringe el ingreso o hay que dar parte a la autoridad competente? Por ejemplo, delito de falsificación de documentos, ¿no? Porque... Esa es una, delito de falsificación de documentos, tanto a la aseguradora, Ujú, a las personas afectadas, porque eso ya no estamos hablando ya de una situación de incumplimiento que tú no comprases el seguro para tal persona, sino que tú estás, en este caso, adulterando, falsificando, estafando y todavía haciendo pasar algo legal ante una autoridad. Eso es terrible también. Así de simple, viéndolo desde diferentes puntos de vista. Como repito, no soy abogado, pero ahí está el criterio, ¿no? El principio de realidad. Así, señores. Yo por mi parte agradezco porque ha habido muy buena participación de la gente y esperemos vernos en otro tema también relevante, ¿no? Para ustedes sobre todo. Muchas gracias con todos. De igual manera, ingeniero, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Ingeniero, Buenas Gracias. noches. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Gracias, Hasta ingeniero. ingeniero. luego. hasta la otra semana. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Luis Cruzado, muchas gracias de parte Gracias. de la institución y esperamos, creo que todos esperamos tenerlo también presente en nuestras próximas programaciones. Lo vamos a tener en cuenta para las siguientes sesiones. Bien, estimados participantes, vamos